Hola Glenn, mi nombre es Estefanía y te escribo este correo para contarte esta anécdota que es algo fuerte para mí, pero que tenía muchas ganas de compartirla con otras personas que no son mi familia. Aunque cada vez que la cuento revivo muchos traumas, y en unos segundos sabrán de lo que estoy hablando. Pero también quisiera escuchar la opinión de todos ustedes. Esta historia es paranormal, pero no sé bien si fue algo bueno o malo. Esto sucedió en el año 2015. Yo soy madre de 2 niños que en ese entonces tenían 6 y 8 años. Su padre vive a 3 horas de donde vivimos nosotros. Y en ese entonces, como nos acabábamos de separar, acordamos que él los tendría en vacaciones y yo el resto del año. Él siempre venía por ellos y después me los traía también. Pero en esa ocasión él me comentó que había tenido una emergencia y que no podía llevármelos. Me preguntó que si yo podía ir por ellos en autobús, que él nos pagaría los pasajes y pues yo accedí. Era eso o dejar a mis niños allá. Salí una noche de sábado, pues tenía que regresar con ellos el domingo, porque el lunes tenían clases. El autobús salió a la medianoche exactamente. Yo iba con algo de nervios, pues las carreteras para acá están algo peligrosas por las curvas pronunciadas que hay. Y la verdad no solía viajar sola de noche. Y no sé si era por todo eso o si simplemente yo ya presentía que algo malo pasaría. Pero tenía una angustia en el pecho desde que salió el autobús que no podía explicar. Y ocurrió una tragedia de la que aún no me repongo. Tuvimos un accidente en una curva donde ya ha habido demasiados accidentes. Por lo peligroso de esta misma curva y que los coches pasan por ahí con gran velocidad. Yo tenía el cinturón de seguridad del autobús puesto, cosa que casi nadie hace cuando se sube en autobús. Incluso muchos ni siquiera saben que los asientos de los autobuses tienen cinturones de seguridad. Así que fui de las pocas sobrevivientes. El camión comenzó a incendiarse y yo no podía salir. Había mucho humo que me impedía ver siquiera hacia afuera. El camión estaba volteado, pero no por completo. Así que como pude subí hasta llegar a una ventana que estaba rota para poder salir. Pero yo ya estaba demasiado débil. No sé si por el humo o por qué razón, pero no tenía las fuerzas suficientes para poder salir de ahí. Aún no llegaba nadie a ayudarnos. Todo pasó en cuestión de segundos y yo gritaba pidiendo auxilio. Que me ayudaran a salir de ahí, pues el autobús estaba incendiando. Fue el momento más horrible de toda mi vida, sin dudar. Yo pensé que iba a morir ahí, pues no había nadie que me ayudara y yo no podía salir por mí misma. Pero de pronto, les juro por mi vida que sentí como alguien me jaló de los brazos aventándome hacia afuera. Caí al piso y volteé a todos lados para ver quién o quiénes habían sido los que me habían ayudado, pero no había absolutamente nadie. Me levanté rápidamente y comencé a correr alejándome del camión, pues era sumamente peligroso estar ahí, y no había nadie por ningún lado. Hasta que por fin un coche se paró a ayudarme y a marcar emergencias. Yo estaba temblando aterrada, pero estaba segurísima de lo que había sucedido. Estaba muy segura de que alguien me había jalado hacia afuera, tanto que solamente le decía a las personas del coche que se habían parado, que dónde estaban las personas que me habían ayudado. Pero ellos no sabían de qué hablaba. Únicamente intentaban tranquilizarme, diciéndome que pronto vendría la ayuda, pero que teníamos que alejarnos un poco de ahí, pues era muy peligroso. Cuando llegaron las ambulancias y los bomberos, ya no había nada que hacer. Todos los demás pasajeros perdieron la vida, a excepción de mí. Y yo no podía creer que no hubiera siquiera quien darle las gracias por salvarme la vida. No sé quién o qué cosa fue lo que me jaló de ahí. Es algo que hasta la fecha no logro comprender, pero sin duda alguna estoy muy agradecida. Mi familia piensa que tal vez fue alguna de las víctimas anteriores que también perdió la vida en ese lugar, y que seguía ahí, que me quiso ayudar para que yo no terminara como él o ella. Es algo muy loco de pensar, pero es que no hay otra explicación.
Esto de verdad sucedió y no me lo imaginé. Y es gracias a eso que puedo estar aquí ahora compartiéndoles mi historia. Me gustaría escuchar sus opiniones de qué pudo haber sido aquello que me salvó la vida. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola, me llamo Osvaldo y soy originario de Durango, México, donde ocurrió esta historia. Todo pasó muy rápido. Fue una noche mientras dormía en mi casa. Pasaba de la 1 de la madrugada cuando de pronto sonó mi celular. Era mi hermano avisándome que mi madre se había puesto mal y la habían tenido que llevar al hospital. En ese entonces yo vivía en otra ciudad por mi trabajo. Mi madre siempre padeció del corazón, así que muy seguido tenía problemas. Pero mi hermano me dijo que esta vez él la veía muy mal. Así que decidí en ese mismo momento levantarme y tomar un autobús para allá, pues no me iba a perdonar no ir a verla y que algo le ocurriera. Fui a la central de autobuses y compré mi boleto para el siguiente autobús que saliera hacia esa ciudad. Y el único que estaba disponible era a las 3:30 de la mañana. Así que lo compré. Y es aquí donde comienza esta rara y muy tétrica historia. Me subí al autobús y noté que estaba completamente vacío. No vi que nadie más se subiera. Así que solamente cerré mis ojos e intenté dormir un poco, pues la verdad es que estaba demasiado cansado por mi trabajo. Me quedé profundamente dormido y ni siquiera me di cuenta cuando el autobús arrancó. De repente me desperté de golpe y vi que ya íbamos en carretera. Me asomé por la ventana y solamente había oscuridad. Me fijé en mi celular y ya habían pasado más de media hora desde la hora en que se suponía que nos iríamos. Volteé a ver a los demás asientos y noté que el autobús iba vacío, lo cual no se me hizo nada extraño por la hora que era. La gente evita viajar en la madrugada, pues las carreteras se ponen peligrosas acá donde vivo. Le marqué a mi hermano para avisarle que ya iba en camino, y me tranquilizó cuando me dijo que mi madre ya estaba mucho mejor. Pero aún así yo quería ir a pasar el día con ella, pues de todos modos ya había pedido el día en el trabajo. Colgué la llamada y apenas iba a volver a cerrar los ojos para intentar dormir, pues aún quedaban algunas 3 horas de camino, cuando de pronto escuché que alguien empezó a silbar, lo cual se me hizo extraño y también irrespetuoso, pues era obvio que a esas horas la gente quiere dormir, aunque nada más fuera yo. Me fijé hacia enfrente para ver quién era el que estaba silbando, y vi algo que me erizó la piel. Había un tipo como 400 frente a mí, quien se estaba asomando entre los asientos, observándome fijamente mientras silbaba. La verdad sí sentí algo de miedo, pero era más mi molestia, al ver que estaba haciéndolo a propósito para que yo no pudiera dormir, pues si no, ¿por qué más me estaría viendo? Yo le dije sin pensar que por favor guardara silencio, y el tipo de la nada dejó de silbar, y se me quedó viendo, pero con una mirada como de maníaco. No sé cómo explicárselos, pero era una mirada demasiado perturbadora. Y por si no fuera poco, también comenzó a sonreírme. La verdad, yo no sabía qué hacer o cómo reaccionar. No podía ir a enfrentarlo, pues podía ser muy peligroso. Yo no quería arriesgarme de esa manera, pues el tipo la verdad parecía que estaba loco. Y en ningún momento me quitó la mirada de encima. Por más que yo trataba de ignorarlo volteándome hacia otro lado y fingir que no lo veía, me era demasiado difícil no volver a voltear a verlo, pues sentía su mirada penetrante y era difícil de ignorar. No podía verle bien el rostro, pues estaba oscuro el camión, y además el tipo no se asomaba completamente. Hasta el punto que yo me desesperé y le reclamé que cuál era su problema. Y este tipo comenzó a reírse, pero en una forma como de murmullo. Se me enchina la piel nada más de recordar eso. Creo que es lo más perturbador que yo he visto en mi vida. Para ese punto yo sabía que el tipo no estaba bien de la cabeza o que había ingerido algo, o yo qué sé.
pero una persona en su sano juicio jamás actuaría de esa manera tan tétrica y perturbadora. Al ver que el tipo no dejaba de reírse mientras me observaba, yo me cansé y encendí la linterna de mi teléfono. Y cuando lo levanté para alusar al tipo, él se agachó en menos de un segundo. Así de golpe ya no pude verlo. Decidí apagar la linterna e intentar dormir ya que aquel tipo se había callado. Así que cerré mis ojos, pero el gusto no me duró mucho tiempo. Pues mientras tenía mis ojos cerrados escuché de nuevo el silbido de aquel tipo, pero esta vez mucho más cerca. Le pensé mucho para abrir los ojos. Sentí mucho miedo y la verdad no les voy a mentir. Tenía miedo de abrir los ojos y de que el tipo estuviera enfrente de mí o a mi lado. Además de que quería que pensara que ya estaba dormido y así. Solo así tal vez dejaría de molestarme. Pero el sujeto sabía que yo estaba despierto, pues comenzó a silbar cada vez más fuerte. Se detenía por unos segundos y después se reía, y luego continuaba silbando. Algo tan macabro que de verdad yo ya no soportaba más. Tomé la decisión de abrir mis ojos y dirigirme hacia el chofer del camión, para ponerlo al tanto de lo que estaba sucediendo y que hiciera algo con ese tipo, pues yo ya temía por mi seguridad. Así que abrí los ojos de golpe, pero no vi a nadie, ni enfrente ni al lado de mí. Mi corazón palpitaba muy rápido, pues sabía que él estaba allí en algún lado, y me ponía muy nervioso no saber en dónde estaba. Así que solamente me quedé ahí observando, cuando de pronto escuché aquel horrible silbido de nuevo. Pero no solo eso. También sentí su aliento al silbar en mi nuca, justo detrás de mí. Sin pensarlo un segundo me levanté y corrí hacia enfrente sin voltear atrás, alertando al chofer de lo que estaba sucediendo. Era tanto mi temor que hasta me bajé a un lado del chofer mientras le contaba, y el chofer puso una cara como de confusión, y me respondió que yo era el único pasajero. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho del miedo que me dio al escuchar eso. Yo le aseguré que le decía la verdad, que entonces alguien se había subido al autobús sin que él se diera cuenta. Y el chofer, al verme cómo estaba yo temblando de miedo, me creyó, y decidió orillarse para ir a revisar. Él me dijo que lo esperara allí enfrente. Prendió las luces del autobús y fue a revisar. Yo estaba hecho un manojo de nervios. Tenía muchas ganas de marcarle a mi hermano para contarle lo que me estaba pasando, pero no quería asustarlo y preocuparlo más de lo que ya estaba con mi madre. Así que me aguanté y solo esperé al chofer del autobús, hasta que él regresó y me dijo: «Joven, no hay nadie más en el autobús. Ya revisé hasta el baño y no hay nadie. A lo mejor lo soñó». Yo de verdad no podía creer lo que me estaba diciendo, pues no soñé absolutamente nada. Todo fue tan real y eso se los puedo jurar. Pero el chofer estaba convencido de que yo lo había soñado, y ya no quise insistir en que había sido real. Así que le dije que tal vez sí, y le pedí de favor que dejara la luz encendida, a lo cual él muy amable accedió. Todo lo que restaba del camino me fui sentado mero enfrente atrás del chofer. Estuve paranoico todo el tiempo, volteando a todos lados. Tenía muchas ganas de ir al baño, pero obviamente no me iba a levantar de allí, pues ahora sabía que aquel sujeto no era un humano, lo cual lo hacía aún más perturbador. Por fin llegué a mi destino y me bajé casi corriendo de ese autobús. Tardé más de 2 años en contárselo a mi hermano, pues sabía que no me iba a creer y que solamente se burlaría de mí. Pero cuando se lo conté, su reacción fue totalmente diferente a lo que yo pensé. Él me creyó y me dijo que debía habérselo contado en el momento. Ahora yo ya no viajo solo de noche. Tiempo después me compré mi propio carro y tengo mucho tiempo sin subirme a un autobús.
pero estoy seguro de que el día que tenga que hacerlo, ya no lo haré de noche, pues de verdad aquella situación me dejó traumado, y con la incertidumbre de qué era aquel ser que se me apareció en aquel autobús, y cuáles eran sus intenciones conmigo. Son preguntas que definitivamente no tienen respuesta, pero sé, y pude sentir que no era nada bueno. Quiero compartir en este espacio esta anécdota que nos ocurrió a mí y a mi madre. Y bueno, también a otros pasajeros que venían viajando con nosotros en aquel autobús. Me llamo Fernando y esta es mi historia. Mi madre y yo siempre viajábamos en las vacaciones, desde Monterrey hasta Ciudad de México en autobús, para visitar a mi hermana mayor que vive allá desde que está casada. Es un viaje largo y pesado cuando vas en autobús, pues son muchas horas. Así que mi madre y yo siempre optábamos por viajar de noche. Así nos podíamos dormir y ya no se nos hacía tan largo. Mi madre y yo íbamos en el autobús ya en la madrugada en camino, hacia la Ciudad de México como todas las vacaciones. Recuerdo que mi madre iba dormida y yo iba viendo una película en mi teléfono. Íbamos casi hasta el fondo, pues el autobús iba lleno. Yo revisé la hora y vi que ya iban a ser las 3 de la mañana. Así que me quité los audífonos y apagué la pantalla de mi teléfono, para intentar dormir un poco, pues no quería llegar tan desvelado con mi hermana. Apenas iba a cerrar mis ojos, cuando de pronto se escuchó un grito demasiado fuerte y muy desgarrador viniendo del baño. Aquel grito fue tan fuerte que hasta mi madre y otros pasajeros que venían dormidos se despertaron, muy asustados por lo que acabábamos de escuchar. Se escuchó claramente el grito de una mujer. Mi madre me preguntó con cara de susto que qué había sido eso. Yo le dije que no sabía, mientras todos los pasajeros hacían la misma pregunta y volteaban hacia atrás. Un señor que venía al lado de nosotros nos preguntó que si habíamos visto a alguien pasar al baño, pues él estaba seguro de que nadie había pasado. Dijo que él venía despierto y que no había visto a nadie caminar hacia el baño, y los 2 últimos asientos de atrás estaban vacíos. Yo le respondí que la verdad no me había dado cuenta de si había pasado alguien o no, pero que teníamos que avisarle al chofer de lo que había ocurrido, pues alguien podía estar en el baño necesitando ayuda. Nadie se paró a ayudar, así que yo me levanté. Pero antes de ir hacia enfrente con el chofer, se escuchó de nuevo a una mujer en el baño, pero esta vez llorando. Yo caminé hacia atrás. Mi madre me decía que no lo hiciera, pero yo aún así fui porque pensé que tal vez había una mujer que podía necesitar ayuda. Así que toqué la puerta en repetidas ocasiones, pero nadie respondía. La puerta indicaba que no tenía llave, pero yo no quería abrirla, pues era una falta de respeto para la persona que estuviera dentro. Solamente seguí tocando y preguntando que si alguien necesitaba ayuda, pero adentro ya no se escuchaba nada de ruido, y tampoco nunca respondió nadie. El señor de enseguida se levantó de su asiento y vi que fue a avisarle al chofer, y yo me fui a sentar esperando a que viniera a ver lo que estaba pasando. A los pocos segundos vi que ellos 2 regresaron caminando directo hacia los baños. Se me hizo raro que el chofer venía con una cara como de molestia o fastidio, como si no hubiera sido la primera vez que pasaba. No sé si me expliqué. El chofer, sin tocar la puerta ni preguntar si alguien estaba allá adentro, la abrió, y pudimos ver que ahí no había absolutamente nadie. Nos quedamos realmente sorprendidos, pues todos habíamos escuchado aquel grito tan horrible, y los que veníamos atrás también podíamos escuchar el llanto de aquella mujer. El señor de enseguida y yo le insistimos que le jurábamos que había sido cierto, pero el chofer nos interrumpió diciendo: no se preocupen, sí les creo, pues esto pasa muy a menudo en este camión, pero ya tenía tiempo que no sucedía. El señor que venía al lado de nosotros le preguntó que qué cosa era lo que gritaba tan feo, pues nos estaba asustando a todos. Y fue ahí cuando el chofer
Nos contó en voz baja para que ningún otro pasajero escuchara lo siguiente. Es una historia algo fuerte, pero sucedió en el 2012. Yo no lo viví en carne propia, pero un colega mío sí. Una noche, mientras este camión se dirigía hacia el sur también, una banda delictiva se le atravesó al camión con varias camionetas, haciendo lo que se detuviera forzosamente. Dice mi colega que él les dijo a los pasajeros que guardaran la calma, pues aquellos tipos iban a subir al camión. Cuenta que todos se quedaron sentados en su asiento, menos una mujer joven que salió corriendo a encerrarse en el baño. Dice que aquellos tipos subieron al camión e interrogaron a varias personas, pero cuando uno de ellos notó que el baño tenía llave, empezaron a tocar la puerta con mucha fuerza y diciendo groserías, forzando al que estuviera allá adentro que saliera, o si no les quitarían la vida a todos los pasajeros. A la mujer no le quedó de otra más que abrir. Lloraba desconsoladamente y suplicaba que no le hicieran daño, pero todo fue inútil. Ahí mismo en ese baño le quitaron la vida, mientras todos gritaban y lloraban. Fue toda una escena aterradora. Esa gente sacó el cuerpo y se lo llevaron, y nunca supieron qué pasó con el cuerpo de esa mujer. Desde entonces varios choferes habían quejado de que en el baño se escuchaban gritos en ocasiones en los viajes, pero siempre era en los viajes de noche. Después de escuchar eso, mi madre y yo quedamos helados. El chofer únicamente nos pidió que si volvíamos a escuchar eso simplemente lo ignoráramos, o que nos pusiéramos a rezar para que se fuera. Mientras tanto, el otro señor se reía nervioso. Él decía que él no creía en esas cosas, pero tampoco podía encontrar una explicación lógica a lo que habíamos escuchado claramente todos. Así que aún así estaba bastante nervioso. La verdad es que yo no pude descansar en todo el camino. Me la pasé con miedo y sintiendo escalofríos todo el tiempo. Tenía esta sensación extraña de cuando alguien está atrás de ti mirándote. No sabía si me estaba sugestionando o si en realidad había alguien o algo observándome desde atrás. Fue el peor viaje que he tenido. Aún llegando ya a la Ciudad de México, no podía olvidar lo que había sucedido en el camino. Y no podía dejar de pensar en el regreso, pues aunque eran muy pocas las probabilidades de que nos tocara el mismo autobús, aún así sentía mucho miedo. Fue una verdadera tragedia lo que le pasó a aquella pobre mujer. Mi madre siempre reza por su alma hasta el día de hoy, para que pueda encontrar su camino. Concuerdo con todos los que dicen que uno no cree hasta que les pasa, pues eso fue lo que me ocurrió a mí. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. ¿Qué tal a todos? Le escribí este correo a Glenn para contarles esta anécdota que me ocurrió en el año 2019. Antes que nada me presento. Mi nombre es Ramiro Acuña y soy de Tamaulipas, México. Esta historia la considero paranormal en su totalidad. A mí siempre me han gustado esas cosas de terror y misterio, pero hasta ese año nunca había experimentado por mí mismo algo de esa naturaleza. Y debo decir que después de eso ya no fui el mismo. Es algo que aún me cuesta superar, más que nada por lo delicado del tema. Sucedió una fría noche de diciembre. Yo viajaba para las fiestas navideñas a mi rancho, donde vive casi toda mi familia. Trabajo en la ciudad, que está como a unas 2 horas del rancho. Esa noche compré mi boleto de autobús para las 12 de la noche, pues salía del trabajo hasta las 10, ya que era mesero en un restaurante y todavía tenía que llegar a mi casa, empacar mi maleta y bañarme antes de irme. Salimos de la central y nos adentramos en la carretera, la cual de por sí ya es bastante imponente de noche en total oscuridad. Y para los que viven por estos rumbos saben lo tenso que es viajar por estas carreteras en la noche, sobre todo gracias a la delincuencia. La verdad no iba con miedo, pero uno no deja de sentirse nervioso en esa situación.
Aún así, las ganas de ver y estar con mi familia en esas fechas eran mucho más importantes para mí. Ya llevábamos la mitad del camino recorrido. Veníamos muy poca gente en el autobús. Yo diría que alrededor de algunas 8 personas máximo. Yo nunca me duermo en el camino por los nervios, además de que es un tramo muy corto. Así que prefiero ponerme los audífonos y simplemente ir viendo por la ventana, aunque no se ve absolutamente nada. De pronto sentí que el camión empezó a frenar poco a poco en plena carretera donde no había nada. Así que me asomé hacia enfrente para ver si alguien nos había parado, o si había algún filtro de seguridad de esos que suelen haber en las carreteras. Pero no pude ver nada. Algunas personas se despertaron y todos nos asomábamos por la ventana para ver qué era lo que ocurría. Y como yo iba casi mero al frente, al asomarme por la ventana pude ver a 4 personas. Eran 3 hombres jóvenes y una mujer, quienes estaban parados afuera de la puerta del autobús, pidiéndole al chofer que los dejara entrar. A mí me llamó mucho la atención que esas personas vestían ropa como de verano, pero muy rota y sucia. Lo que más me sorprendía era que el frío estaba insoportable allá afuera. En el teléfono decía que estábamos a 3 grados, y ellos estaban como si nada, a pesar de que vestían con short y ropa muy ligera. Yo observé bien a estas personas, pues el chofer empezó a conducir el autobús avanzando lentamente, y esas personas seguían pegadas a la puerta caminando junto al autobús, y seguían pidiendo que los dejara subir. De pronto el chofer nos dijo por la radio que cerráramos las ventanas y que no nos asomáramos. Mucha gente empezó a cerrar las ventanas, pero la verdad yo no lo hice. No sabía lo que estaba sucediendo y me ganó la curiosidad. Estaba muy confundido al igual que todos. De pronto el chofer aceleró, y aquellas personas se esfumaron de la nada. Ni siquiera pude ver a dónde se habían ido o qué había pasado con ellos. Fue de verdad como si simplemente desaparecieran en la oscuridad. El chofer ya no nos dijo nada. Únicamente siguió conduciendo con normalidad hasta llegar a nuestro lugar de destino. Pero yo no me podía quedar con la duda, así que cuando todos se bajaron, yo me bajé hasta el último para poder preguntarle al conductor del autobús qué era lo que había sucedido en esa brecha donde nos detuvimos y quiénes eran esas personas. Al principio él no quería responderme, pero yo fui muy insistente, y él terminó diciéndome algo que me dejó la verdad pensando demasiado. Me contó que a él ya le habían advertido otros choferes de la compañía que en esa brecha se aparecían 4 migrantes, los cuales habían sido privados de la vida por el crimen organizado en esa misma brecha. Ahí los encontraron sin vida, de una forma inhumana. Me dijo que él se detuvo porque pensó que eran personas que realmente necesitaban ayuda, pero que luego cuando comenzaron a golpear la puerta, él se acordó de lo que sus compañeros le habían contado, advirtiéndole que nunca se parara, y por eso decidió avanzar dejándolos atrás. Me pidió que por favor no comentara esto con nadie. Yo le dije que no se preocupara y que gracias por haberme contado, aunque la verdad no lo podía creer. Me fue muy difícil creer al principio, pero después de buscarlo en internet supe que era verdad. Y lo supe porque reconocí a la mujer de la foto. Era la misma mujer que iba con esos 3 hombres, pidiendo que los dejaran subir al autobús. Les mentiría si les dijera que me acuerdo exactamente de cómo eran esos 3 hombres, pues la verdad casi no les pude ver la cara por lo oscuro que estaba, pero a ella sí. Y al parecer, según lo que el conductor me contó, ya se les había parecido a otros autobuses, haciendo exactamente lo mismo. Sí, es algo muy triste y que no debería de pasar. Y rezo por ellos porque hayan encontrado su camino hacia el descanso eterno. Y que no sigan allí, en esa brecha varados y sufriendo por la eternidad.